El Hospital General San Jude no se cerró de manera ordinaria en el otoño de 1974. Las autoridades gubernamentales levantaron muros de ladrillo y rejas de acero galvanizado en menos de 48 horas, aislando el complejo con los enfermos y el personal médico agonizando en su interior. El objetivo real era contener un brote violento de una fiebre hemorrágica desconocida que licuaba los órganos internos de las víctimas en cuestión de días. Durante décadas, el edificio permaneció como una mole gris y amenazante en los límites de Autumn Valley, devorado por la maleza y el olvido colectivo. 40 años después, un documentalista independiente llamado Julián decidió romper el cordón sanitario. Armado con una cámara de alta definición, potentes focos LED y un respirador industrial, cortó las cadenas oxidadas de la entrada principal durante una violenta tormenta de viento. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió drásticamente. El aire exterior, frío y limpio, fue reemplazado por una atmósfera caliente, sumamente densa, impregnada de un olor rancio que combinaba desinfectante caducado, humedad extrema y carne descompuesta. Al encender la potente luz de su cámara, el haz iluminó millones de partículas de polvo y moho suspendidas en el aire, flotando en un vaivén casi hipnótico. Julián comenzó a recorrer los pasillos del primer piso, donde las camillas de hierro volcadas y los archivadores oxidados formaban barricadas improvisadas, un vestigio de los intentos desesperados del personal por mantener a los pacientes aislados en sus respectivas áreas. Las paredes, cubiertas por un papel tapiz verde menta que se desprendía a pedazos como piel muerta, mostraban extrañas manchas oscuras a la altura de la cabeza. Guiado por el morbo y la búsqueda del plano perfecto, Julián descendió por una escalera de concreto carcomida por la humedad hacia la morgue del sótano. Allí abajo, la temperatura descendió de golpe, congelando instantáneamente el aliento que expulsaba a través de los filtros de su máscara. El haz de luz barrió la habitación y se detuvo en las hileras de contenedores de acero inoxidable destinados a los cadáveres. Todos estaban abiertos, extendidos hacia afuera como lenguas de metal. Pero el detalle más perturbador estaba en el suelo. Charcos de un fluido negro, viscoso y aceitoso que, a pesar de las décadas transcurridas, parecía fresco y reflejaba la luz de la linterna de manera distorsionada. De pronto, un crujido metálico ensordecedor rompió el silencio del subsuelo. Una de las bandejas de acero se cerró de golpe con una fuerza descomunal. El eco resonó en los conductos de ventilación. Julián dio un salto hacia atrás debido al susto, pero al apoyar el pie, escuchó un crujido blando y seco. Al bajar la linterna para revisar el suelo, descubrió con horror que la superficie no estaba cubierta de escombros, sino de una densa capa de uñas humanas arrancadas de raíz, algunas de las cuales aún conservaban restos de tejido reseco. El pánico comenzó a nublar su juicio. Mientras intentaba retroceder hacia las escaleras, el silencio fue reemplazado por un sonido húmedo de arrastre, acompañado por una respiración ronca, pesada y líquida, similar al sonido de alguien intentando tomar aire mientras se ahoga en su propia sangre. El sonido provenía de la oscuridad más allá del rango de su lámpara. Julián corrió desesperadamente, subiendo los escalones de 3 en 3, sintiendo que el aire caliente del hospital se volvía cada vez más pesado, como si tratara de succionarlo hacia el fondo. Logró salir con vida del hospital, pero la verdadera pesadilla comenzó en su sala de edición. Al revisar el metraje cuadro por cuadro, Julián descubrió algo que su ojo humano no captó en la oscuridad. En cada esquina por la que pasaba, una criatura de extremidades absurdamente largas, sin piel y con el rostro cubierto de costras negras, brotaba del techo. El ser descendía centímetro a centímetro hacia su cabeza de forma coordinada con sus pasos, imitándolo, esperando pacientemente el momento en que el documentalista apagara la luz de la cámara. Construido a principios del siglo XX sobre la cima de una colina azotada por el viento, el asilo psiquiátrico Blackwood fue concebido originalmente como un centro de descanso. Sin embargo, para la década de 1980 se había convertido en un infierno clandestino. Una investigación judicial secreta reveló en 1989 que un grupo de psiquiatras radicales utilizaba las instalaciones del subsótano para realizar lobotomías experimentales y terapias de choque extremas, utilizando herramientas de construcción modificadas y sin aplicar ningún tipo de anestesia a los pacientes considerados incurables. El lugar fue clausurado y abandonado de inmediato, dejando las herramientas y los registros en el mismo sitio donde ocurrió la tragedia.
Una medianoche de verano, un grupo de 4 investigadores urbanos experimentados, equipados con grabadoras de audio profesional y cámaras de visión nocturna, sorteó la cerca perimetral y penetró en el bloque de aislamiento definitivo. El interior del complejo era un monumento a la degradación. El suelo de los pasillos principales estaba completamente tapizado por miles de expedientes médicos y fotografías clínicas empapadas por el agua de las filtraciones, formando una pasta putrefacta cubierta de costras de sangre seca y hongos negros. A medida que el grupo se adentraba en el pasillo que conducía a las celdas de castigo, un fenómeno físico los obligó a detenerse. Las amalgamas y los implantes dentales de los investigadores comenzaron a vibrar con una intensidad dolorosa, acompañada por un zumbido eléctrico de baja frecuencia que saturaba los micrófonos de sus equipos. El aire se cargó instantáneamente con un olor penetrante a ozono, cabello quemado y grasa humana chamuscada, el inconfundible rastro químico de una sobrecarga eléctrica masiva. El grupo decidió entrar a la celda número 14, conocida en los antiguos expedientes como la sala de descompresión. Las paredes de concreto macizo estaban completamente cubiertas de surcos profundos y verticales. Al acercarse con las linternas, notaron que las marcas habían sido talladas a mano por los internos, quienes frotaron sus propios dedos contra el cemento rugoso hasta desgastarse las uñas y los huesos de las falanges, dejando patrones concéntricos de dolor fosilizado. Buscando capturar la toma más impactante para su canal, el líder del grupo se colocó exactamente en el centro de la celda, justo debajo de un gancho de hierro que colgaba del techo. En ese preciso instante, las linternas de alta potencia y las baterías de las cámaras fallaron al unísono, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta y sofocante. No hubo el silencio esperado del abandono. En su lugar, el espacio se llenó con el crujido simultáneo de huesos rompiéndose, el chasquido de mandíbulas batientes y los gritos desgarradores, agudos e inhumanos de decenas de personas invisibles siendo torturadas en ese mismo espacio. Los investigadores intentaron gritar para comunicarse entre sí, pero el sonido de la estática eléctrica en el aire ahogaba sus voces. De repente, el líder del grupo emitió un quejido ahogado. Sus compañeros escucharon cómo su cuerpo era levantado violentamente hacia el techo. En la penumbra, se escuchó el espantoso sonido de articulaciones siendo estiradas y dislocadas al límite, una a una, como si hilos invisibles estuvieran manipulando su cuerpo como una marioneta rota. Cuando las luces de los equipos volvieron a encenderse espontáneamente 3 minutos después, la celda estaba en silencio. El joven líder yacía en el suelo en una posición no natural, con las extremidades dobladas hacia atrás. Sus ojos estaban completamente blancos, las uñas de sus manos habían sido arrancadas de raíz de forma idéntica a las marcas de la pared, y en la piel desnuda de su espalda baja, alguien había grabado con cortes profundos y sangre fresca una sola palabra: propiedad. El Hospital Infantil Santa Cecilia destacaba en la región por su imponente pero sombría arquitectura gótica de ladrillo rojo. En el invierno de 1962, un incendio de origen desconocido arrasó con el ala este del complejo. Las crónicas de la época señalan que las autoridades de emergencia, bloqueadas por una intensa nevada, nunca llegaron a tiempo, y el hospital fue consumido por el fuego con decenas de niños atrapados en el interior de los cuneros y salas de cuidados especiales. El edificio nunca se reconstruyó. Quedó en pie como un esqueleto calcinado y maldito en medio de un bosque denso. Un fotógrafo profesional de arquitectura decadente obtuvo un permiso especial para retratar el interior del ala de pediatría antes de su demolición programada. Al entrar por las ventanas rotas, descubrió que el fuego había dejado el lugar en un estado de suspensión macabra. Las cunas de hierro forjado, alineadas en filas perfectas, parecían jaulas carbonizadas cubiertas de hollín y ceniza compactada. En el centro de la gran sala comunal, un objeto destacaba por encima del desastre. Una pequeña caja de música de metal, milagrosamente intacta por las llamas, aunque ennegrecida por el humo. Mientras el fotógrafo ajustaba el trípode de su cámara analógica, el mecanismo interno de la caja de música comenzó a girar por sí solo con un chasquido metálico. La melodía que emanaba del juguete era lenta, grave y completamente desafinada debido al daño térmico, distorsionando las notas infantiles en un tono lúgubre que se arrastraba por las esquinas del techo. Al mismo tiempo, el fotógrafo notó que el aire ambiental comenzaba a calentarse rápidamente, llenándose del olor característico de las mantas de lana quemadas y el plástico derretido. El fotógrafo apuntó su linterna hacia el techo de yeso agrietado y el corazón se le detuvo.
En la superficie blanca se estaban materializando, en tiempo real, decenas de quemaduras con forma de manos pequeñas y desesperadas. Las marcas se expandían como si algo invisible estuviera presionando desde el piso de arriba con una intensidad ardiente. De pronto, el silencio de la melodía fue interrumpido por las cunas de hierro. Todas comenzaron a sacudirse violentamente de lado a lado, chocando contra el suelo y las paredes en un frenesí destructivo. De los interiores oscuros de las cunas vacías brotaron risas infantiles que rápidamente se transformaron en chillidos agudos y distorsionados de dolor puro. Preso del pánico, el fotógrafo soltó su equipo e intentó correr hacia la salida, pero las pesadas puertas de madera del pabellón se hincharon debido a una humedad repentina y se sellaron de golpe, bloqueando el paso. Al girarse, vio cómo la ceniza del suelo comenzaba a arremolinarse de forma antinatural, tomando la forma de pequeñas siluetas encorvadas. El fotógrafo sintió un frío insoportable en los tobillos que contrastaba con el calor del aire. Al mirar hacia abajo, notó que decenas de manos invisibles, pero con la textura de la carne carbonizada y ampollada, comenzaban a trepar por sus piernas, desgarrando la lona de sus pantalones y hundiéndose firmemente en su piel. Su cámara reflex, configurada en modo automático, continuó disparando ráfagas de fotos de forma intermitente, capturando únicamente la imagen de un pasillo vacío mientras los gritos del fotógrafo se apagaban en la densa humareda negra que comenzó a brotar de las rejillas del suelo. El sanatorio del Monte Alto fue construido en la década de 1930 en una de las zonas más elevadas e inaccesibles de la cordillera central, diseñado específicamente para aislar a los pacientes que padecían las fases terminales de la tuberculosis. Debido al alto índice de mortalidad y para evitar que los internos que aún tenían esperanzas cayeran en el pánico al ver el flujo constante de ataúdes, la administración del hospital construyó un túnel subterráneo de 2 kilómetros de largo que conectaba el sótano de la morgue directamente con un cementerio clandestino al otro lado de la montaña. Durante una accidentada travesía alpina, dos excursionistas experimentados se vieron sorprendidos por una tormenta de nieve con vientos de fuerza huracanada. Buscando un refugio desesperado, encontraron una compuerta de hierro semiabierta en la base de la montaña. Era la salida de emergencia del túnel del sanatorio. Decidieron adentrarse unos metros para protegerse del temporal y encendieron un pequeño calentador de gas. Sin embargo, a los pocos minutos de estar allí, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió tan denso y pesado que cada inhalación les quemaba la garganta, dejando un persistente sabor a ceniza, azufre y sangre seca en la boca. El silencio de la estructura subterránea fue quebrado por un eco lejano que provenía de las profundidades del sanatorio. Era el sonido de una tos violenta, profunda y húmeda, seguida por el ruido de esputos chocando contra el suelo de cemento. El sonido no pertenecía a una sola persona. Se multiplicaba por decenas, rebotando en las paredes curvas del túnel como una siniestra orquesta de pulmones deshechos. Los excursionistas encendieron sus linternas tácticas y apuntaron hacia la oscuridad del pasillo. A lo lejos, una masa de niebla negra y aceitosa comenzó a avanzar hacia ellos a gran velocidad, moviéndose directamente en contra de las ráfagas de viento de la tormenta que entraban por la puerta. A medida que la bruma se aproximaba, las luces de las linternas empezaron a parpadear y perder potencia. Dentro de la masa oscura, los excursionistas pudieron distinguir con claridad rostros humanos extremadamente pálidos, con los ojos hundidos en cuencas vacías y las bocas desencajadas en ángulos imposibles, de las cuales brotaba continuamente un fluido espeso y oscuro. Aterrorizados, los jóvenes intentaron apagar el calentador y recoger sus mochilas para salir de nuevo a la tormenta, pero el suelo del túnel comenzó a ablandarse, cubriéndose instantáneamente de una capa resbaladiza de flema, fluidos biológicos y sangre coagulada que brotaba a chorros desde las juntas de los ladrillos del techo. Uno de los excursionistas perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza fuertemente contra el suelo. Antes de que su compañero pudiera arrastrarlo hacia la salida, la niebla negra los alcanzó por completo. La visibilidad se redujo a cero. El excursionista que quedó en pie solo pudo escuchar en la oscuridad el sonido espantoso de la carne siendo desgarrada y el crujido de la caja torácica de su amigo al ser abierta de par en par desde el esternón. Un par de manos heladas y húmedas se posaron sobre sus propios hombros, obligándolo a inhalar la niebla oscura que instantáneamente comenzó a devorar sus pulmones desde el interior.
El documento que vas a escuchar a continuación no pertenece a ninguna novela de ficción, ni forma parte de las leyendas urbanas comunes que circulan en Internet. La información contenida en este archivo de audio fue recopilada a partir de los diarios privados del Dr. Arthur Vance, las transcripciones de la Policía Judicial del Estado de 1968, y el análisis forense del único teléfono celular recuperado en la cima de la colina del Cuervo en el año 2025. Se recomienda discreción. Si sufres de problemas cardíacos, trastornos de ansiedad o fobia a los espacios confinados, te sugerimos cerrar este vídeo de inmediato. Lo que ocurrió en el subsuelo de Saint Jude sigue buscando una salida. El asilo psiquiátrico Saint Jude fue borrado de las cartografías oficiales en el crudo invierno de 1968. Si buscas su ubicación en los mapas satelitales actuales, solo encontrarás una mancha grisácea, una especie de error digital o zona muerta donde el relieve del terreno parece distorsionarse. No figura en los registros de propiedad del condado, ni en las listas de instituciones médicas clausuradas. El gobierno gastó millones de dólares en comprar el silencio de los registradores, los transportistas y los familiares de los internos. Saint Jude simplemente dejó de existir para el mundo exterior. Sin embargo, la estructura física permanece allí. En la cima de la colina del Cuervo, un páramo estéril rodeado de riscos de piedra caliza, la mole de concreto bruto y ladrillo ennegrecido se alza como un monumento al dolor humano. Es un lugar donde la naturaleza se niega a avanzar. Los árboles que crecen a 1 kilómetro a la redonda están completamente secos, con las ramas retorcidas hacia abajo, como si intentaran enterrarse en la tierra para huir de algo. Las aves no anidan en sus cornisas y el viento, al chocar contra las ventanas enrejadas y rotas del edificio, produce un silbido agudo que los lugareños confunden con lamentos humanos. Originalmente, el hospital fue fundado a principios del siglo XX como un centro de reclusión para pacientes con patologías mentales extremas. No era un lugar de curación, era un depósito humano. Allí eran enviados los esquizofrénicos con tendencias homicidas, los violadores psicóticos, los individuos con deformidades genéticas asociadas a retrasos madurativos severos y, sobre todo, los pacientes catatónicos. Estos últimos eran los más numerosos. Hombres y mujeres que pasaban 20, 30 o 40 años sentados en la misma silla de madera, con la mirada fija en una pared blanca, sin emitir un solo sonido, sin pestañear, acumulando una presión psicológica que ningún médico de la época lograba comprender. La historia oficial que se le entregó a la prensa regional en diciembre de 1968 fue redactada con un lenguaje burocrático y frío. Se afirmó que el asilo cerraba sus puertas de manera definitiva debido a una quiebra financiera insostenible y a un brote interno de tuberculosis bovina que había diezmado al ganado del cual se alimentaban los internos. El informe concluía diciendo que los pacientes supervivientes habían sido trasladados a clínicas del norte del país. Pero esa era una mentira burda. Los traslados nunca existieron. Ningún camión de pasajeros ni ambulancia bajó de la colina aquel invierno. Lo que realmente ocurrió allí arriba quedó sepultado bajo 3 capas de concreto armado en los laboratorios del subsuelo. Para entender el horror que se gestó en Saint Jude, es obligatorio analizar la figura de su último director médico, el neuropsiquiatra polaco Arthur Vance. Vance llegó al país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, trayendo consigo una serie de cuadernos de notas rescatados de los campos de concentración de Europa del Este. Era un hombre de una inteligencia brillante pero con una total ausencia de empatía humana. Para él, el cuerpo del enfermo no era más que un bloque de materia biológica que debía ser moldeado, cortado y reconfigurado para alcanzar el conocimiento científico. En 1962, el Dr. Vance obtuvo el control total del asilo tras la extraña desaparición del antiguo director, quien supuestamente se había arrojado desde el tejado del edificio, aunque su cuerpo nunca fue hallado. Con el control absoluto y un presupuesto financiado por departamentos ocultos del ejército, Vance comenzó a aplicar lo que en sus diarios denominó como el protocolo de la carne viva. A diferencia de los psiquiatras tradicionales de la época, que culpaban a los traumas infantiles o a los desequilibrios químicos del cerebro, Vance propuso una teoría revolucionaria y espantosa. Él afirmaba que la locura, la esquizofrenia y la demencia destructiva no eran enfermedades de la mente, sino un organismo biológico real. Un parásito físico, una especie de masa celular inteligente y microscópica que habitaba en el sistema nervioso central de ciertos seres humanos.
Vance argumentaba que este parásito se alimentaba del sufrimiento, el miedo y el aislamiento del huésped, extendiendo sus filamentos nerviosos a través de la médula espinal hasta controlar por completo las funciones motoras del cuerpo. Para extirpar este parásito, el Dr. Vance convirtió el pabellón 7, ubicado en el tercer sótano del manicomio, en un quirófano de experimentación constante. Sus métodos carecían de cualquier tipo de anestesia o humanidad. Realizaba lobotomías transorbitales introduciendo punzones de acero a través de la cuenca del ojo de los pacientes, golpeándolos con martillos de carpintero hasta destrozar el lóbulo frontal. Si el paciente sobrevivía, Vance procedía a realizar trepanaciones múltiples, utilizando taladros industriales para perforar el cráneo en diferentes puntos, dejando la masa encefálica expuesta a la luz directa de los reflectores para observar cómo reaccionaba el tejido ante diferentes estímulos químicos y eléctricos. Pero el experimento más oscuro del protocolo consistía en el intercambio de médula. Vance tomaba a un paciente criminal psicótico, lleno de rabia y violencia, y a un paciente catatónico o que llevaba décadas inmóvil. Mediante cirugías que duraban más de 14 horas, abría las columnas vertebrales de ambos sujetos y unía sus sistemas nerviosos mediante suturas de alambre de plata. Vance quería observar si la demencia era capaz de viajar físicamente a través de los fluidos biológicos, si el parásito de la carne viva podía colonizar un cuerpo nuevo y sano. Los resultados de estas operaciones fueron guardados en una caja de seguridad de acero que quedó sepultada en las profundidades del edificio cuando la instalación fue abandonada a toda prisa por el ejército. En el año 2024, durante la demolición de una vieja oficina del Ministerio de Salud en la capital, un obrero encontró un maletín de cuero sellado con cera roja. En su interior había 3 cintas de magnetófono de bobina abierta, marcadas con el sello del asilo de Saint-Jude. Las transcripciones de estas cintas ofrecen una ventana directa al infierno que se vivía en el pabellón 7. A continuación, se reproduce textualmente el contenido de la cinta número 2, grabada el 14 de agosto de 1966. La voz del Dr. Arthur Vance suena clara, pausada, desprovista de cualquier emoción, acompañada de fondo por un zumbido eléctrico constante y el goteo intermitente de un líquido espeso sobre una superficie metálica. Vance dice: registro clínico número 512. Paciente: Samuel Reyes, ingresado por esquizofrenia paranoide con brotes de canibalismo familiar. El sujeto ha pasado los últimos 6 meses en una celda de aislamiento total. El protocolo de la carne viva entra hoy en su fase terapéutica número 4. Hemos realizado una incisión vertical a lo largo de la columna vertebral, desde la vértebra cervical hasta la región lumbar. La masa muscular ha sido retraída con pinzas de presión para exponer el canal medular. Lo que estamos observando en este momento desafía la neurología convencional. Aquí se escucha una pausa de 3 segundos en la cinta. Se oye un sonido de succión húmeda, seguido de un gemido ahogado y profundo, un sonido que no parece humano debido a la vibración de las cuerdas vocales. La voz de Vance continúa. El tejido nervioso del paciente ya no es de color blanquecino. Ha tomado una coloración purpúrea, casi negra. Las fibras de la médula espinal se mueven de forma independiente, contrayéndose y expandiéndose como si intentaran zafarse de las pinzas quirúrgicas. El paciente está consciente. Su presión arterial es normal, a pesar de que su espalda está completamente abierta. Al tocar las fibras purpúreas con el bisturí eléctrico, el sujeto no grita por dolor físico. En su lugar, articula palabras en un dialecto desconocido. El parásito está reaccionando. El parásito sabe que lo estamos observando. Procedo a realizar la extracción del primer filamento. El paciente sonríe. Su mandíbula se ha desencajado debido a la fuerza de la contracción muscular. Ha roto 3 de sus propios dientes frontales al morder la mordaza de goma. Continuamos con la disección. La grabación termina de forma abrupta con un chillido agudo de estática y el sonido de algo pesado cayendo fuertemente sobre el suelo de azulejos del quirófano, seguido por el corte del suministro eléctrico de la grabadora. Ninguno de los médicos presentes en esa cirugía volvió a ser visto con vida fuera del asilo. En octubre de 2025, un joven creador de contenido, documentalista y explorador urbano experimentado llamado Marcos decidió que el asilo de Saint-Jude sería el escenario para el vídeo más importante de su canal. Marcos no era un aficionado. Llevaba más de 5 años recorriendo búnkeres de la guerra civil, prisiones abandonadas y fábricas químicas clausuradas. Tenía un conocimiento profundo de la seguridad estructural y de los riesgos biológicos.
Sabía perfectamente que las ruinas de la colina del Cuervo eran peligrosas, pero el misterio de los documentos filtrados y las cintas de audio lo obsesionaba. Marcos preparó su equipo con minuciosidad militar. Llevaba una mochila táctica con baterías de litio de alta capacidad, 3 focos LED de 1000 lúmenes cada uno, una cámara profesional con óptica de visión nocturna infrarroja, un micrófono de escopeta de alta sensibilidad para capturar frecuencias bajas y un detector de campos electromagnéticos de grado industrial, un aparato utilizado por ingenieros para localizar fugas eléctricas pero que en el ámbito de la investigación paranormal se usa para medir alteraciones energéticas en el ambiente. Además, debido a los informes sobre el estado del aire en el edificio, Marcos incluyó un respirador industrial de cara completa con filtros de carbón activo para gases tóxicos y esporas de moho. Llegó a las faldas de la colina a las 11 de la noche, dejando su camioneta oculta entre unos matorrales secos a 1 kilómetro de la entrada principal. La caminata hacia la cima fue dura. El suelo estaba compuesto de una tierra arcillosa y gris que se pegaba a sus botas, desprendiendo un olor azufrado que aumentaba a medida que se aproximaba al perímetro del asilo. La luna llena iluminaba la imponente fachada de Saint Jude, proyectando sombras alargadas que parecían moverse entre las columnas del vestíbulo. Marcos localizó un punto de entrada que ningún explorador común se habría atrevido a usar: el pozo del ascensor de carga en el ala este del edificio. Las puertas de hierro del ascensor habían sido forzadas hacia afuera años atrás, revelando un abismo negro que descendía directamente hacia las entrañas de la colina. Con la ayuda de una cuerda de escalada profesional de alta resistencia, Marcos comenzó a descender lentamente por el pozo oscuro. A medida que bajaba, el aire exterior, frío y limpio de la noche alpina, fue desapareciendo, siendo reemplazado por una corriente de aire ascendente, caliente, sumamente húmeda, que golpeó el visor de su máscara con un hedor rancio e insoportable. Era un olor químico y biológico a la vez. Una mezcla de formaldehído, óxido, flema reseca y grasa humana descompuesta. Marcos encendió la luz de su casco y tocó el suelo del pabellón 7. Su descenso al infierno había comenzado. El tercer sótano del asilo Saint Jude era un laberinto de concreto reforzado que se extendía por debajo de la montaña. Al pisar el suelo, Marcos notó que sus botas se hundían levemente en una capa de polvo fino y grisáceo que cubría toda la superficie. El silencio allí abajo era absoluto, una clase de silencio físico que pesaba sobre los hombros y provocaba un zumbido constante en los oídos debido a la falta de ondas sonoras. Marcos ajustó la correa de su cámara y comenzó a caminar por el pasillo central, manteniendo el haz de su linterna al frente. Las paredes del pabellón 7 no estaban pintadas. Mostraban el concreto desnudo, salpicado por miles de azulejos blancos que se habían desprendido debido a la humedad constante. Muchas de estas baldosas estaban cubiertas por una costra de color marrón oscuro, seca y agrietada, que al contacto con la luz de la linterna revelaba patrones de salpicaduras verticales, el inconfundible rastro de fluidos biológicos proyectados a gran presión contra los muros. A ambos lados del pasillo se abrían las celdas de aislamiento definitivo. Las puertas eran pesadas planchas de acero quirúrgico con pequeñas mirillas protegidas por rejas de hierro forjado. Marcos se detuvo frente a la celda marcada con el número 712. Al acercar la linterna a la mirilla, el haz de luz iluminó el interior de la habitación. Las paredes estaban tapizadas con colchones de lona rota, de los cuales brotaban montones de crin de caballo podrida. Pero el detalle que heló la sangre del explorador estaba en las esquinas de los marcos de hierro de la puerta. La estructura metálica presentaba deformaciones profundas y marcas de desgaste simétricas. Al acercar la cámara para hacer un macroenfoque, Marcos descubrió que eran miles de marcas de mordeduras humanas. Los internos que habían habitado esa celda habían intentado devorar el hierro con sus propios dientes, desgastándose la dentadura hasta las encías en un intento desesperado por escapar del protocolo del Dr. Vance. Marcos continuó avanzando hacia el final del pasillo, donde se ubicaba el quirófano central. Con cada metro que recorría, el detector de campos electromagnéticos que llevaba colgado del cinturón comenzó a reaccionar. La pantalla digital del aparato, que normalmente marcaba 0,1 miligauss en ambientes vacíos, empezó a subir de forma progresiva. 0,5, 1,2, 3,5, 5,8. El aparato comenzó a emitir un pitido intermitente, una señal de advertencia acústica que rompía el silencio del subsuelo. No había ninguna instalación eléctrica activa en kilómetros a la redonda, pero el ambiente del pabellón 7 estaba acumulando una carga de energía estática tan masiva que el vello de los brazos de Marcos comenzó a erizarse por debajo de su chaqueta táctica.
Marcos entró al quirófano central a las 2:30 de la mañana. La sala era una habitación circular de proporciones gigantescas. En el centro exacto, se alzaba la mesa de operaciones. Un bloque macizo de cemento y mármol blanco que presentaba canales profundos tallados en los bordes, diseñados para conducir los fluidos corporales hacia un desagüe abierto en el suelo. Sobre la mesa, colgado del techo por un brazo articulado de hierro oxidado, se encontraba el gran reflector quirúrgico, una cúpula de acero semiesférica llena de bombillas rotas y cubierta de una densa capa de telarañas secas y polvo gris. Buscando obtener el material psicofónico definitivo para su vídeo, Marcos colocó su trípode en una esquina de la sala, configuró la cámara en modo de grabación infrarroja y sacó de su mochila el grabador de audio digital de banda ancha. Conectó los auriculares profesionales a sus oídos y encendió el receptor, sosteniendo el micrófono direccional apuntando hacia la mesa de cemento. Al principio, a través de los auriculares, solo se escuchaba el siseo blanco, monótono y monoaural de la estática de radio. Marcos cerró los ojos para concentrarse en el sonido, controlando su propia respiración para no alterar la grabación. Pasaron 5 minutos de silencio absoluto. Luego, 10 minutos. El explorador estaba a punto de apagar el equipo pensando que el lugar estaba muerto, cuando la frecuencia de audio sufrió una alteración violenta. El siseo blanco desapareció por completo, siendo reemplazado por un silencio digital absoluto que se sintió como un vacío en sus oídos. De inmediato, las amalgamas y los implantes dentales de Marcos comenzaron a vibrar con una intensidad dolorosa, provocándole un sabor metálico y agrio en la boca, seguido de un dolor punzante en las encías. A través de los auriculares, comenzó a reproducirse un sonido físico, húmedo, sordo y constante. El chasquido rítmico de una pinza de disección metálica chocando de forma repetida contra una superficie ósea, contra un cráneo humano abierto. Entonces, una voz inundó los auriculares de Marcos. No era un susurro borroso ni una interferencia. Era una transmisión limpia, nítida, una voz de hombre maduro, con un marcado acento extranjero, que hablaba con una tranquilidad científica espantosa. Era la voz del Dr. Arthur Vance. La voz decía: Sujeto 414. Procedimiento de sección occipital completado con éxito. Hemos extirpado la mitad del cerebelo y expuesto las ramificaciones principales del sistema nervioso autónomo. El paciente continúa consciente, con los ojos abiertos y fijos en el reflector superior, a pesar de la pérdida masiva de masa encefálica. Los filamentos purpúreas del parásito han colonizado por completo los nervios ópticos. La locura no se extirpa con el bisturí. La locura no es un concepto psicológico. La locura es una entidad biológica viva. Tiene hambre. Quiere salir de este cuerpo. Quiere mi cuerpo. Al terminar la última palabra de la grabación, un estallido acústico hizo que Marcos se arrancara los auriculares de la cabeza. En las esquinas del quirófano, 3 viejos monitores cardíacos y electroencefalógrafos de tubo que yacían arrumbados entre los escombros se encendieron de golpe de manera simultánea. Sus pantallas de vidrio verde comenzaron a parpadear con una intensidad cegadora, mostrando líneas de actividad cerebral caóticas, picos de energía violentos que subían y bajaban cruzando las pantallas con un zumbido eléctrico ensordecedor que hizo temblar las paredes de concreto del subsuelo. Marcos, con el corazón latiendo a más de 140 pulsaciones por minuto, recogió su grabadora de audio e intentó mirar la pantalla de su cámara de visión nocturna para verificar si el equipo seguía grabando. Al observar el monitor digital de la cámara, que captaba la frecuencia de luz infrarroja invisible para el ojo humano, el pulso se le detuvo por completo. Sus piernas dejaron de responderle. El pasillo exterior del quirófano, que a simple vista y bajo la luz de su linterna LED parecía completamente vacío y desolado, se mostraba en la pantalla de la cámara como un espacio absolutamente congestionado. Decenas de siluetas tridimensionales, compuestas de una luz blanquecina y translúcida, se movían de manera espasmódica a lo largo del corredor, avanzando en dirección hacia el quirófano donde él se encontraba. Eran las víctimas del protocolo de la carne viva. A través del lente digital, Marcos pudo observar detalles anatómicos que superaban cualquier pesadilla. Vio siluetas humanas que carecían por completo de la sección superior del cráneo, mostrando cavidades vacías donde la luz infrarroja parecía condensarse. Vio figuras de pacientes cuyas extremidades, brazos y piernas, habían sido amputadas y vueltas a coser en posiciones invertidas, obligándolos a moverse con un andar arácnido y de
Vio torsos humanos completamente desollados que se arrastraban por el suelo de azulejos utilizando los codos expuestos hasta el hueso, dejando un rastro invisible a la vista pero brillante en la pantalla de la cámara. Lo más espantoso fue que estas criaturas no eran simples proyecciones ópticas del pasado o apariciones incorpóreas. El horror se volvió físico. El silencio del subsuelo fue roto por el crujido seco, simultáneo y real de cientos de articulaciones óseas rompiéndose, el sonido húmedo de carne arrastrándose sobre el concreto y el choque de uñas rotas contra las paredes de azulejos. Los fantasmas de Saint Jude estaban allí, ocupando el espacio físico, rodeando el quirófano. Preso de un ataque de pánico incontrolable, Marcos soltó el trípode y corrió en dirección contraria al pasillo principal, adentrándose en el almacén de reactivos químicos del hospital, buscando una salida secundaria a través de los conductos de servicio. Sin embargo, al dar los primeros pasos dentro del almacén, el suelo del subsuelo comenzó a sufrir una transformación grotesca. Las baldosas de azulejo blanco comenzaron a ablandarse bajo sus pies, agrietándose y exudando un líquido espeso, caliente y de color amarillento que desprendía un hedor insoportable a pus, gangrena y descomposición orgánica. Con cada paso que daba, las botas militares de Marcos se hundían varios centímetros en una superficie viscosa que se sentía como carne blanda, elástica y viva. Las paredes de concreto comenzaron a pulsar de manera rítmica, expandiéndose y contrayéndose 2 o 3 centímetros, como si el edificio completo, el manicomio de Saint Jude en su totalidad, se hubiera transformado tras décadas de experimentos en un enorme y monstruoso órgano biológico que estaba despertando de su letargo en el fondo de la colina del Cuervo. Marcos quedó completamente acorralado en la antigua oficina privada del Dr. Arthur Vance, una habitación sin ventanas ubicada al final de la línea de laboratorios del pabellón 7. La única vía de escape posible era una pequeña chimenea de ventilación de sección cuadrada que se abría en el techo de concreto, a unos 3 metros de altura. Desesperado, el joven colocó un viejo escritorio de madera podrida debajo de la abertura e intentó trepar. En ese preciso instante de máxima vulnerabilidad, las baterías de litio de sus linternas, la luz de su casco y la pantalla de su teléfono celular parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo de forma definitiva. La habitación quedó sumida en una oscuridad absoluta, una negrura tan densa y pesada que Marcos experimentó la sensación física de estar enterrado vivo bajo toneladas de tierra. El tacto y el oído se convirtieron en sus únicos vínculos con la realidad. En medio de esa penumbra total, Marcos escuchó el sonido de la pesada puerta de madera de la oficina siendo destrozada por completo a golpes secos y violentos. El aire dentro de la habitación aumentó de temperatura de forma drástica en pocos segundos, volviéndose sofocante, caliente y saturado por el aliento fétido y húmedo de decenas de bocas humanas que comenzaron a respirar de manera acelerada y unísona a escasos centímetros de su rostro. El explorador intentó gritar, pero la presión del aire le impidió expandir sus pulmones. Sintiéndose completamente indefenso en la oscuridad, experimentó el contacto físico de cientos de dedos delgados, helados, rígidos y desprovistos de uñas que comenzaron a brotar desde la negrura que lo rodeaba. Estas manos, con una textura similar a la de los tendones secos, comenzaron a recorrer su superficie corporal con una precisión quirúrgica espantosa, localizando con exactitud los puntos de articulación de sus hombros, sus codos, sus muñecas y sus rodillas. Las voces de los pacientes muertos no se escucharon en el espacio físico de la oficina. Se manifestaron directamente en el interior de su masa encefálica, como un susurro masivo, agudo y ensordecedor que le reventó los tímpanos, provocándole un sangrado inmediato que corrió por su cuello. Las voces decían en su mente: el Dr. Arthur Vance se equivocó en sus diarios. El parásito de la locura no habitaba en el cerebro. El parásito no estaba en la cabeza. El parásito estaba en la piel. El parásito es la carne misma. Tenemos frío desde 1968. Danos tu piel limpia. Danos tu sangre caliente. Danos tus ojos vivos para ver el sol de nuevo. Marcos experimentó un dolor indescriptible, un sufrimiento físico que superaba cualquier escala médica, cuando los cientos de manos invisibles comenzaron a dislocar sus articulaciones una a una, rompiendo los ligamentos con chasquidos secos que resonaron en la oscuridad de la oficina, mientras su cuerpo era arrastrado de regreso hacia el bloque de cemento del quirófano central. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, una patrulla de la policía local de Caminos encontró la camioneta de Marcos estacionada de manera correcta en las faldas de la colina del Cuervo, con las puertas cerradas y las llaves puestas en el encendido.
El vehículo estaba intacto, pero cubierto por una fina capa de polvo grisáceo idéntico al del subsuelo del asilo. 3 semanas después, un equipo de rescate especializado de la policía judicial logró ingresar al tercer sótano de Saint-Jude tras recibir la denuncia de la desaparición del creador de contenido. Entre los escombros del quirófano del pabellón 7, los agentes recuperaron la cámara de vídeo profesional de Marcos. El trípode estaba volcado y el lente roto, pero la tarjeta de memoria digital interna sobrevivió al desastre. El metraje final, analizado por los peritos forenses del estado, solo mostraba una toma fija de 10 minutos de la mesa de operaciones de cemento y mármol. La mesa aparecía completamente limpia, reluciente, desprovista de polvo, rodeada en el suelo por un montón de ropa práctica perfectamente vacía, una máscara de respirador industrial derretida por un calor interno y un charco espeso de un fluido de color negro y aceitoso que, a pesar de la luz del sol que entraba por el pozo del ascensor, se negaba a secarse, moviéndose levemente en contra de las corrientes de aire. El asilo de Saint-Jude había completado con éxito un nuevo procedimiento de su protocolo eterno. Hoy en día, las autoridades han levantado un muro de contención de 3 metros de espesor hecho de concreto y plomo alrededor de todo el perímetro del asilo Saint-Jude. La zona ha sido declarada reserva militar y está prohibido el paso a un radio de 3 kilómetros a la redonda. La explicación oficial para el público es que el suelo de la colina del Cuervo sufre de una inestabilidad geológica grave provocada por antiguas minas de carbón que amenazan con colapsar toda la estructura. Pero los pocos habitantes que aún quedan en el pueblo vecino de Autumn Valley saben que la verdad es mucho más oscura. Los guardias de seguridad privada contratados para custodiar la cerca perimetral del complejo médico afirman que, durante las noches de luna nueva, los sensores térmicos de movimiento instalados en el exterior del edificio registran anomalías constantes. En las pantallas de los monitores de vigilancia se aprecian siluetas humanas que caminan por el tejado del hospital abandonado, pero las figuras no muestran la temperatura normal de una persona viva. En las imágenes infrarrojas aparecen como zonas de un azul helado, manchas térmicas que absorben el calor del aire a su alrededor. Además, el canal de vídeo de Marcos en Internet sufrió una alteración inexplicable 3 meses después de su desaparición. Sin que nadie tuviera acceso a sus contraseñas o cuentas de almacenamiento en la nube, el algoritmo de la plataforma comenzó a transmitir una señal en vivo que duró exactamente 40 minutos. La transmisión no tenía título, ni descripción. La pantalla mostraba únicamente una toma fija en la penumbra absoluta, donde lo único visible eran pequeños destellos de luz verde que parpadeaban de forma rítmica, imitando la pantalla de un monitor cardíaco obsoleto. Durante esa transmisión clandestina, los miles de seguidores que se conectaron afirmaron escuchar a través de sus auriculares un susurro constante, una voz distorsionada por la estática digital que guardaba una inquietante similitud con la voz de Marcos, pero mezclada con la entonación monótona del Dr. Arthur Vance. La voz repetía una y otra vez una frase que todavía le quita el sueño a quienes la escucharon. El protocolo de la carne viva no ha terminado. El hospital no está abandonado. El hospital está respirando. Y ahora, tiene una boca más grande para llamarlos a todos. La transmisión se cortó de golpe y la cuenta del explorador fue eliminada de los servidores globales por orden directa del gobierno. Al día de hoy, nadie sabe con certeza qué es lo que habita en las profundidades de la colina del Cuervo, ni cuántas personas más han caminado hacia el interior de Saint-Jude guiadas por los susurros que viajan a través de la estática de las noches de invierno. Pero una cosa es segura. Si alguna vez te encuentras cerca de una estructura abandonada y sientes que el aire se vuelve caliente, espeso y con olor a grasa humana, no intentes encender tu linterna. Puede que el parásito de la carne viva ya esté midiendo el contorno de tu piel para su próxima cirugía.